Ahora sí estamos en el aire. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¡Feliz año a todas! Empezamos el año tertuleando y con un invitado de lujo. De lujo, eso lo dicen a todos. El speech, estaba acá en el papel, lo tengo en el papel escrito. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Pau, ¿tú qué tal? ¿Cómo has empezado? ¿Cómo estás? Bien, estoy preocupada porque este año solo puedo decir de 2024 más 1. De aquí para adelante. Porque no se puede decir el 5. Por el refrán. Y de aquí para adelante vamos a vivir 361 días diciendo 4 más 1. Duro. Qué fuerte el del balcón, ¿eh? Buenísimo. Qué currado para un chiste, no tan soez. Qué currado. Un genio de la Barceloneta, el vecino de la Barceloneta. ¿Quién es la primera vez que viene acá? Porque veo caras nuevas. Muchas caras nuevas. Que quizás Gabriel lo conozca, pero no. ¿Qué tal? Bueno, qué bien. Les explicamos un poco la modalidad. Vamos a hablar unos 40, 45 minutos. Sabemos que se van a querer hablar, pero justamente terminamos y ahí empieza el debate y hablamos todos, nos gritamos, hacemos lo que quieran. Chistes, bromas, Debatimos con respeto y tolerando la diferencia precisamente desde la otredad. Hay comentarios que a uno no le gustan y uno simplemente escucha, respeta e interviene y no les dice te odio. Exactamente. Claro. Y bueno, hoy es la tertulia número 50, así que estamos empezando el año con todo. ¿Cuántos hábitos parroquiales? Sí, llevamos 50 jueves aquí sentadas y ahorita estamos con invitados, entonces aquí... Especial para hablar de este temazo, que yo no sabía si contar esto o no, pero bueno, lo cuento. Presentémonos primero. Eso no nos presentamos nunca, rápidamente. Somos Paola Fernández, filósofa y doctoranda en educación, y yo, Flor Franco, psicóloga, psicoanalista. ¿Cómo sale este...? Perdón. Y Gaby, invitado de lujo. Es verdad, a veces decimos, Gaby, invitado que no. Ahora que estoy en confianza me dicen, todos lo conocen acá. Gaby Gómez, comediante. Ajá. Sí. Eso. Nos va a ilustrar sobre el tema del humor, porque no solo sabe mucho en la práctica, sino también a nivel teórico. Bueno. Y bueno, este tema, ¿cómo sale? Sale a partir de un juego de mesa que inventé yo, que es un juego feminista. Entonces estábamos jugando con muchos de los presentes aquí, en una casa. Yo era el día que lo estaba poniendo a prueba al juego y habían todos equipos de chicas, excepto uno, que era el equipo de chicos. Y toda la noche fue como bromitas de las chicas a los chicos, jaja, saben que van a perder. Resulta que al final los chicos ganaron. Eso desató toda una ola de chistes machistas. Tipo, ahora entienden la diferencia salarial, porque es, ahora les ganamos en su propio juego, bla. Entonces, bueno, hubo enojos, hubo comentarios así álgidos, y entonces ahí empezamos a preguntarnos, porque justo en ese momento llegó Javi, cuáles eran los límites del humor, hasta qué punto podemos hacer bromas, hasta qué punto podemos hacer chistes sobre temas sin herir susceptibilidades o sin herir a alguien, ¿no? Entonces, en este sentido, te quería preguntar, y empezar quizá preguntándole a Gaby, si le ha pasado, quizá, él tiene mucha cancha en escenario, si te ha pasado últimamente de ofender con un chiste, o dónde crees que están hoy quizá los límites del humor y la comedia, ¿no? Bueno, yo creo que los límites del humor están en cada persona que lo escucha, el chiste, ¿no? Cada uno tiene su propio límite. Hay chistes que depende quién te lo diga, depende cómo te lo diga, depende cómo te caiga el que te lo dice, hay un límite. El humor puntualmente es una sorpresa. Es una descomprime una tensión. Sirve para eso, es como una válvula que la dejamos liberada y descomprime una tensión. Y es un lugar donde la gente puede decir cosas que de otra manera es imposible decir. Con la comedia podemos, y con el humor podemos decir cosas que de otro lugar es muy difícil encarar, ¿no? Por ejemplo, un amigo que se cortó mal el pelo, vos no le podés decir, te queda como el culo, es una mierda, vas a follar muy poco este mes. No le podés decir eso directamente, porque lo vas a lastimar quizás, pero en cambio si le haces un chiste con eso, un bullying controlado, es un amigo, ¿no? ¿Qué pasa? Te cortó el pelo un correfoc, ¿no? Y se lo dijiste. El humor te ayuda a ir un poco más allá, a correr un poquito un paso y decir, bueno, me dijo lo mismo, la cagué. Bien con el corte de pelo, pero es diferente. Te tomas un vino, ya cambió. El humor te ayuda a decir cosas que de otro lugar es muy difícil decir. Y el humor y la comedia es sorpresa, es algo inesperado. Entonces siempre depende quién lo escuche, ¿no? Tengo muchas cosas para decir, por ejemplo, yo soy argentino y hacer humor en otro país es difícil, no sé, levante la mano quién es de migrante aquí, o es de otro lugar. Bien, todos vienen a buscar amigos, digan la verdad. No vienen a escucharlo, vienen a ver si pueden hacer amigos y follar. Bien.
Pero no. Es muy difícil entrar a una sociedad donde quizás no te conozcan y hacer un chiste y quizás hay que traducirlo, explicarlo, ¿no? Ser extranjeros, explicar los chistes. Entonces también ahí está el límite del humor. ¿Qué digo? ¿Qué ofendo? Quizás a esta cultura no le gusta que le digan esto o no le gusta que le digan lo otro. Entonces, ¿cuál es el límite del humor? El límite del humor lo ponen las dos personas que escuchan el chiste. Y cada uno se ofende por... Siempre vas a ofender a alguien. Siempre. Y sigue ofendido. Te ha pasado en show. He ofendido hoy a 7 personas, no sé. Voy por la calle ofendiendo gente. También hago reír, entonces bueno, voy viviendo. Voy viviendo. Sí. Pues a ver, yo es que me quiero ir con etimologías. los que vienen todo el tiempo a Cronopio saben que me gusta empezar por las etimologías de los términos. A ver, soy filósofo, obviamente, no, de pronto no me reír tanto, perdón. Nada, bueno, que me parece muy interesante la palabra humor, de dónde viene. Humor no es como nosotros lo pensamos hoy en día, sino que venía precisamente etimológicamente de líquido o humedad, y viene de la teoría de los humores que planteó Hipócrates. No tiene absolutamente nada que ver, sino que en el Renacimiento se replanteó. Pero hay una teoría de los humores que decía que la personalidad se dividía dependiendo de tu sangre, por personalidad bajo sangre, bilis amarilla, bilis negra o flema, y cada uno daba un carácter de la personalidad. La bilis amarilla era el carácter colérico, la sangre era de carácter sanguíneo, la bilis negra era melancólico y la flema lo consideraban flemático, y cada una de esas daba una personalidad como alegre o en su defecto agresivo o melancólico, pero fue después cuando empezó a conjugarse con lo que hoy entendemos como comedia, que también, dicho sea de paso, me parece interesante pensarse la comedia, porque es que aquí hay varias palabras que entran como a jugar en este lugar, que son broma. ¿Será que todo chiste tiene que ser broma? ¿Y será que todo humor tiene que ser desde la burla? Está el humor, que ya vimos que etimológicamente surge desde otro lugar, pero que como luego se empezó a relacionar con el estado anímico y luego con el temperamento, pues entonces es como una disposición para disfrutar de lo cómico. Y la comedia, y aquí Gaby lo mencionó un poco, nace desde el lugar de la crítica. O sea, la comedia nace como un género literario, de hecho se llamaba también comedia satírica, que se utilizaba desde el lugar de criticar el status quo, ¿sí? Las formas en las que se hacía sociedad. Tanto así que un comediógrafo muy famoso de la antigüedad, por no decir el más famoso, se llama Aristófanes, y Aristófanes tiene un texto que es maravilloso, que se llama Lisístrata, que, grosso modo... Estamos llegando a reproducir un poco Lisístrata, no sé si vieron las noticias últimamente. Pero hay que contar primero de qué va Lisístrata. Ya, vale, contarles Sí, ya sí, digo sí. por qué estamos ¿Cómo llegamos? Lisístrata. Lisístrata cuenta que en la guerra del Peloponeso pues se estaban matando, ¿no? Entonces las mujeres lo que hicieron fue, aquí no va a haber cuca, aquí no va a haber sexo, muchachos, si no, se calman, y pararon la guerra. Entonces de alguna manera es no solamente la crítica a, digamos, como el estatus de la guerra, como la forma en la que se relacionaban los hombres, sino como desde la resistencia social, pues y desde la resistencia activista pueden generarse grandes cambios. Y asimismo hay muchos textos de Aristófanes donde critican las formas en que se hacía política, el deseo constante de juzgar a otros en la asamblea, cómo posiciona en varios textos a la mujer, por ejemplo, y Lisístrata. ¿Y Lisístrata por qué? Porque esta semana salió en La Vanguardia, justo, y pensé en Lisístrata, que hay una ola de mujeres que están negándose a tener relaciones sexuales con hombres hasta que se detenga el machismo, ¿no? Entonces es como si de alguna manera, no sé si todavía tiene un nombre este movimiento, ¿no? Creo que sí, porque le ponemos nombre a todo. El movimiento que nació en Japón, que es un movimiento para no acostarse con hombres, movimiento 5 algo, 5J, 5. Sí, tiene un nombre y todo esto es real. 5G, 5... Es como... Las manos. 5 dedos y una La mano. masturbación femenina no necesita tanta mano. Claro. Hoy en día no, hay Satisfyer, Hay de todo. está Victorio. Victoria es el nombre de mi Satisfyer. Conocido aquí, lo traje una vez a mostrarlo. Ha venido a las tertulias y todo. Un invitado de lujo. Con corbatita. Ese realmente fue de lujo. Y bueno, nada, es como, ¿qué pasa, no? Hoy en día que Lisístrata era una ficción, esto hoy en día se está tornando literal. Estamos, de alguna manera, convirtiendo estas cuestiones del humor en algo literal. En la época de la cancelación, de la posverdad, también se están limitando ciertas formas de hacer humor, y bueno, ¿hasta qué punto esto, no?
Y bueno, hablando de la crítica que involucra el humor siempre, o la comedia, teníamos el arquetipo la figura del bufón, ¿no? El bufón era este personaje que era miembro de la corte en el medioevo, y Gaby seguro nos puede ilustrar un poco más, pero claro que su función, tenía muchas funciones, pero una de ellas era entretener, ¿no? Y hacer reír, también saber leer el humor del rey de turno para hacerlo reír, porque si no hacía reír lo podían mandar directamente a la hoguera o le cortaban la cabeza, pero era una figura que tenía también muchas concesiones, y esa es la parte interesante. Era el único que se podía reír del rey, era el único que podía hacer burlas o chistes sobre el poder, y bueno, tenía una gran importancia. De hecho, si era inteligente y astuto como se suponía, y aparte era una persona inteligente y reflexiva, muchas veces terminaba siendo el acompañante del rey, tipo la primera mano, ¿no? De hecho, el rey lo llevaba muchas veces a los eventos que le generaban mucha tensión, esto que decía Gaby de descomprimir tensión, para que justamente el bufón le hiciera chistes en los momentos indicados y pudiera relajarse. Como un analgésico. Era un analgésico transportable. Un chistopráctico. El otro día pensaba, ¿no? Es como un quiropráctico, pero de la energía, ¿no? Es un chistopráctico. Es un chistopráctico. Sí, los bufones tenían un rol... es muy interesante la historia de los bufones, porque los bufones eran lo peor de la sociedad. Estamos hablando de gente que era deformada, pobre, que vivía en cuevas quizás, y los agarraban como vengan a divertir a la corte, ¡pum! Los lanzaban, y esta gente o hacía reír o los decapitaban, no valía nada la vida, ¿no? En ese momento, y los tipos trataban de sobrevivir a eso, y algunos lo lograban y astutamente lograban una posición y llegaban a tener mucho poder a través de la burla. Y es muy interesante porque a veces, yo en los cursos digo esto de comedia, que es... que el estatus es muy importante. Al tener un estatus tan bajo, el bufón, él desde abajo podía criticar al poder. O sea, como era la mierda de la sociedad, podía decir un montón de cosas. Total, era la mierda de la sociedad. Que diga, que nos burle, que se divierta, total, no es un par, no me duele tanto. Y llegaban a ser muy astutos y llegaban hasta a lograr puestos. Hay un bufón muy famoso que se llama Triboulet, que es de Francia, del siglo, creo que XII, y Triboulet llegó a ser bufón de 2 reyes. Vivió hasta 56 años, que era rarísimo en ese momento que se viva tanto, ¿no? Longevo el hombre, ¿no? Y encima, claro, de ahí, de que nació, ya sobrevivió, ¿no? Llegar a los 5 años de vida en esa época ya era mucho. Una vez que sobrevivías a la infancia, pues, llegar a los 56 era un montón. Entonces, este hombre, hay una anécdota muy divertida que él decía que en un momento insulta o hace un chiste con un noble y lo condena a la muerte. Entonces él, como era amigo del rey, le dice, bueno, está bien, pero te va a conceder de qué forma querés morir. Y él dice, de viejo. Y esto lo hace reír al rey y le perdona la vida. Y hay muchas anécdotas así de Triboulet que sale con ingenio, ¿no? Este hombre, y puede sortear, ser decapitado, ¿no? Que era su destino todo el tiempo. Es que eso es interesante porque yo creo que hay una relación que tiene el humor de romper la lógica, pero al mismo tiempo desde un lugar ingenioso. Por ejemplo, voy a irme muy atrás, pero Platón, filósofo bastante conocido, expulsa no solamente, en un libro llamado La República, no solamente expulsa a los poetas de la República, sino que aparte expulsa a todo aquel que genere risa, humor, el bufón, los expulsa porque dice que en su sociedad ideal eso nos va a alejar del razonamiento. O sea, si nosotros de alguna forma estamos burlando constantemente la sociedad, en vez de pensarnos, decía Platón, la sociedad lo que vamos a hacer es como ridiculizarla y no encontrarle un lugar, y no darle un lugar, y no pensarse cómo cambiarla. Le parecía bastante que nos alejaba realmente de la lógica. Pero muchos filósofos posteriores, por ejemplo, su alumno que de hecho lo mandó a fritar espárragos y que fue Aristóteles y se cambió de escuela y fundó una nueva escuela con juegos de azar y mujerzuelas, dijo que fue el primero, mucho antes de Freud, en decir que el humor es una forma en la cual nosotros precisamente podemos liberar tensión y liberar una tensión que es necesario liberar cuando nosotros tenemos como el Estado que de alguna manera se supone que nos debe proteger y como tan definido, tan estructurado, pues digamos la risa viene a ser el lugar en donde podemos liberar ese espacio para poder burlar lo que tenemos a nuestro alrededor. Y entonces me parece muy interesante porque mucho más adelante, porque viene de la misma lógica, Kant decía que el humor nos debe mediar la razón. O sea, en el humor lo que nos genera risa no tiene por qué tener un lugar conceptual para ser enunciado.
Entonces me parece muy interesante porque yo creo que cuando nosotros consumimos humor, es un lugar tan individual que yo no puedo decirle a otro ríete de lo que yo me río, sino que esto me genera una risa a mí. El otro día hablaba con Gaby como del tipo de humor que a mí me gusta. Entonces, no sé, a mí me gusta, hay uno español que se llama Luis Piedrahíta, que hace jueguitos de palabras y me gusta un montón, o Les Luthiers, o los que hacen como alguna cosita que uno siente como que me pone a pensar un poquito, y yo decía, bueno, no sé, dentro de mi ego que no quiero enunciar, es como que, aluden a mi inteligencia, me río de una cosa más inteligente que los otros. Y es como, es el humor que de alguna manera satisface precisamente mi lugar ese lugar de deseo, o sea, ese lugar en donde yo me pongo. Pero el humor, quien lo genera, tiene que tener el ingenio para poder llegar al público y sorprenderlo, pero quien lo consume no media razón para que me guste o no algo que me hace reír, o sea, para enunciar por qué me hace reír. Y la risa aparte es como, en ese sentido, una reacción, ¿no? Es algo que no miente en ese aspecto. Una risa forzada todos nos daríamos cuenta que es una mentira, ¿no? Pero la risa es como un mecanismo casi fisiológico, una reacción fisiológica de que algo explota ahí, ¿no? Y ahí creo que es donde se produce también esa descompresión. Qué mala onda era Platón. Qué mala onda, o sea, menos mal que no gobierna alguien como Platón o que no llegó a la luz, no sé, todo lo que él plantea en la República, ¿no? Pues era no el humor, no la poesía, o sea, ¿qué mundo viviríamos, por favor? Qué mundo aburrido. Dividido el estatus de poder donde está el filósofo rey, los gobernantes, los guardianes, campesinos, pueblo llano, que no podían salirse de allí, no podían. No, todo mal con Platón, todo mal con Platón. Ahora, bueno, es verdad que sí, obviamente se habló de esto antes de Freud, pero Freud tiene un libro que se llama El chiste y su relación con el inconsciente, que es bastante antiguo en algunas partes, pero algunas otras siguen vigentes y son interesantes. Y ahí se plantea esto que más o menos estamos hablando de por qué se descomprime algo ahí, ¿no? Y en esto hay algo interesante porque el título de esta charla es El chiste y la burla, ¿no? Si son lo mismo o no y bla, bla, bla. Yo diría, si nos basamos en Freud y en el mecanismo que voy a explicar ahora de cómo se produce el chiste, ¿no? A nivel psíquico, qué mecanismo se juega allí, en todo chiste hay una burla. No necesariamente hacia el otro, una burla hacia uno mismo. ¿Por qué? O una burla intrapsíquica, digamos. Para que un chiste salga a la luz, tiene que haberse burlado a lo que llamamos el policía moral que todos tenemos dentro, que es el superyo, ¿no? Entonces, todo chiste tiene en algún punto, puede ser más o puede ser menos, algo de burla hacia a ese policía que deja, por algún motivo enigmático al principio, deja que se cuele por la censura algo de lo inconsciente, algo de lo reprimido, ya sea socialmente o subjetivamente, y aparezca de repente de forma consciente, ¿no? Esto no puede pasar, por eso el chiste es una de las vías de acceso al inconsciente. No hay muchas, está el sueño, el acto fallido, el lapsus linguae, que es una equivocación a través de la palabra, y el chiste. Y el chiste es una de las más interesantes y aparte es la única con la cual podemos hacer lazo social. Es decir, podemos conectarnos con otros. En el sueño uno sueña solo. Y incluso es hasta difícil explicar un sueño, contárselo a un amigo, es raro, todo muy extraño. No lo hacemos, ¿no? En cambio el chiste necesita de un otro. Entonces es una forma de conectarnos con el otro desde el inconsciente. Pero en este sentido, claro, el chiste, ¿por qué? Se pregunta Freud en este libro. Permite justamente burlar. ¿Por qué el policía se deja burlar? Y bueno, es porque justamente ahí hay una verdad que sale disfrazada, que elige un buen disfraz, y en eso la astucia también, y el saber leer del comediante al público, a la sociedad, el pulso de la época toma un comediante, ¿no? Sabe leer el pulso de su época para hacer un chiste que justamente permita sacar algo de eso reprimido, que genera mucha tensión, y traerlo a la luz, ¿no? Entonces nos viene a evidenciar algo también de los deseos reprimidos de una sociedad o de uno mismo. Totalmente, y del inconsciente colectivo que necesita hablar de algo. Eso lo vi muchas veces. En mi carrera como comediante había semanas que podía hablar de una cosa, hacerme reírme de un poderoso, y a la otra semana no me podía reír porque había cambiado la balanza social y lo que querían un poco más. No sé por qué, sucedía en Argentina, tenemos un poco esta balanza de la grieta, le decimos, ¿no? Que hay como dos bandos que fueron generados obviamente por los medios. Y a veces se defiende más a uno, el ánimo social está más con uno, está más con otro. Entonces si le dabas a un político esa semana, por ahí, ¿qué? Y si le dabas a la otra que se habían mandado una macana, habían hecho algo mal, la gente se reía un poco más de eso. El humor descomprime, y esto que dice Flor, ¿no? Nosotros podemos hablar de cosas que se necesitan hablar como cómicos, y está bueno el juego de palabras, está bueno ese tipo de humor, pero cómo agradecemos también otros cómicos que de repente dicen algo que nosotros pensábamos o estaba en nuestra cabeza y de repente alguien lo dice, lo libera.
Cómicos que empiezan corren el límite, van corriendo el límite. Por ejemplo, Ricky Gervais, no sé si lo conocen, un cómico inglés que corre el límite todo el tiempo, ¿no? Es un guionista, él de origen es guionista y se puso a hacer stand-up. Pero de repente él empieza a hacer chistes del holocausto, no siendo judío, y empieza a jugar con ese límite, ¿no? Y dice, uff, ¿cómo se mete acá? Es un chiste con Ana Frank, ¿no? Ana Frank y los tiburones, ¿qué va a decir? Todos tensos, sortea y sale con la suya. Todos nos reímos de ese chiste. Hace un chiste con el cáncer, nadie se ríe del cáncer, todos tenemos un muerto en la familia por el cáncer. Y él puede lograr hacer... Entonces, qué bueno es tener el poder como cómico de poder hablar de este tema, descomprimirlo. Y después el tema de la atención. En cada trabajo, yo he tenido muchos alumnos en mi vida con muchos tipos de trabajo, y en cada trabajo hay chistes puntuales del día a día que lo tensionan. Y la gente que trabaja en salud, o la gente que trabaja, no sé, con gente muerta, ¿no? Que gente que se le muere, tiene que hacer algún chiste con eso. En los velorios, ¿no? ¿Qué pasa? Claro. Alguien hace un chiste. Tiene que poder reírse un poco de eso porque se vuelve loco, si no. En los velorios, de hecho, la gente se ríe más que de costumbre. ¿Y por qué se ríe? Porque hay una tensión muy grande, se necesita descomprimir. Aunque yo quiero entrar en, si estamos en lugar de debate, porque esto es tertulia, pero normalmente solemos estar de acuerdo de este lado. Yo tengo una dicotomía en lo profundo de mi corazón, ¿no? Porque disfruto mucho del humor, pero hay algo que me pregunto constantemente, y es si la ética se tiene que conjugar con la risa, si hay un lugar en donde la ética, es decir, estos parámetros sociales que de alguna manera buscan la dignidad humana y que buscan respetarla, deben entrar dentro de los códigos del humor. No, desde la filosofía están precisamente la versión dicotómica que dice no, no tiene que mediar la ética, es otro lugar de enunciación completamente distinto que obedece unas lógicas diferentes. Pero también hay otras posturas que me parece importante enunciar, porque yo también me estoy como moviendo entre las dos. Hay un filósofo muy importante, si uno le llama la atención todo lo que tiene que ver con humor, stand-up y demás, que todo el que le llame la atención lo tiene que leer, que se llama La risa, de Bergson. Y Bergson empieza a tratar de codificar la risa, entendiendo que esa es una acción completa y absolutamente humana. O sea, uno puede ver un animal supuestamente reírse, pero no tiene los mismos códigos, no obedece a las mismas formas que lo hacemos como un engranaje social, como lo hacemos nosotros como humanos. Es un fenómeno humano. Y lee la risa como algo que de alguna manera rompe con lo mecánico de la vida, es decir, la vida parece ser fluida, pero se empieza a volver mecánica, y cuando algo lo irrumpe, algo lo rompe, ahí viene la risa. Ejemplo clarísimo, cuando alguien se tropieza, ¿sí? O sea, es normal caminar y de la nada alguien se cae, y como que a todo el mundo, por mucho que no quiera, se le viene la risita y luego le ayuda, a menos pues que se haya roto la cara, pero así todo uno se ríe un poquito, o sea, es como que algo lo rompió. Entonces, de alguna forma, el humorista lo que hace es leer los códigos que se han vuelto mecánicos ante lo fluido que supone ser la vida, pero deja de serlo, y lo rompe. Pero ¿qué pasa? Dice Bergson, que me parece muy interesante, y es que de alguna manera el humor también funciona como un método de aprendizaje, es decir, es una forma con la cual nosotros aprendemos del mundo. La cuestión es que creo en ocasiones, y aquí lo que puede pasar es que hay algunas formas de humor que cuando, digamos, su objetivo, o más bien el lugar al que atacan precisamente en nombre de la risa son minorías, puede llegar a normalizar formas en las cuales podemos hacerle daño a un otro. O sea, yo entiendo que ahí hay también dos vertientes. Están los que de alguna manera visibilizan una problemática precisamente con el humor, no sé, casos de personas que odio pero que me hacen reír y me da rabia que me hagan reír, como Louis C.K., por ejemplo, que lo detesto como ser humano, pero a veces veo cosas y me hago reír, es como ¡wow! O Dave Chappelle, por ejemplo, que lo hablábamos la otra vez, que es como te detesto como ser humano, pero a veces haces reír. Digamos, como que se meten con cosas que los convocan ellos mismos o los meten ellos mismos, y como que uno dice, bueno, jaja, no sé, si yo soy negro y me río de los negros, pues entonces jajaja, jiji. Pero de alguna forma esa normalización de la ridiculización de minorías me parece que de alguna forma hace cosas como, ay, sí, por eso les se demoraron en darles el voto, jaja, ¿y qué? O sea,
¿Y qué con eso? O sea, a ver, a lo que voy es... No hay un propósito ahí. Sí, Más precisamente. que la risa, justamente. Exactamente, o sea, yo lo sé. Y por eso digo que tengo como una postura dicotómica y la pongo como sobre la palestra. Y es como, sí, el humor se supone que no debe de ser los códigos de la ética, pero al mismo tiempo, siguiendo esta cuestión de Bergson que me parece interesante, como una forma en la que nosotros aprendemos del mundo y nos metemos en el mundo. De hecho, los niños ya se sabe que tienen un pensamiento abstracto cuando son capaces de captar la ironía o el sarcasmo. Al comienzo tienen pensamiento concreto. Y cuando captan la ironía del sarcasmo es cuando pueden llegar a abstraer. Y eso es un punto importante, como humanos tenemos que hacerlo. Y la comedia ha sido un vehículo para poder criticar, digamos, el poder y el status quo, y desde un lugar precisamente del de menos, pero cuando de alguna forma, y que siento que puede llegar a suceder un poco, no se ha sucedido desde siempre, pero digamos que se visibiliza más por los medios hoy en día, que se normaliza, digamos, la burla a cuestiones que creo que no deberían ser burladas. Lo pongo allí nomás porque si no sigo. Bueno, es que ahora vamos a hacer la distinción, ¿no?, entre burla y chiste, pero siguiendo la línea de la cuestión del pensamiento lógico, ¿no?, platónico, que tanto le gustaba a Platón, de seamos solo lógicos. Freud lo que va a decir es, bueno, cuando somos niños jugamos, ¿no?, todo el tiempo. El juego es nuestra forma de habitar el mundo, de relacionarnos, de entender la vida, de aprender y de todo. Pero cuando desarrollamos la capacidad crítica y lógica, perdemos la capacidad de juego. O sea, es algo que abandonamos, ¿no? Y que después incluso hasta menospreciamos. Es como, ¿yo qué voy a jugar? Yo ya soy adulto, ¿no? No quiero yo entretenerme con estas nimiedades o con estas banalidades. Entonces empezamos como a menospreciar incluso ese sentido lúdico, tanto del juego de palabras como del chiste. Incluso, claro, Freud va a decir que de adultos tenemos el chiste como un recurso a eso lúdico que hemos perdido en la infancia, ¿no? O sea que el comediante en este sentido sería como un niño que todavía puede jugar o se puede permitir jugar también con la lógica y con el pensamiento y con el poder, ¿no? Y acá entramos, me parece, en la cuestión de la burla y del chiste. Yo había pensado que una broma, lo que está en juego siempre en una broma es una ganancia de placer, que es lo que permite justamente a burlar el super yo, ¿no? ¿Qué es lo que permite que el policía nuestro que tenemos dentro, que lo hemos internalizado a través de la cultura y de la sociedad, obviamente, se relaje y diga, bueno, que pase esto, ¿no? La ganancia de placer, que va a haber una ganancia de placer. Freud siempre dice que el humano, es un ser que siempre busca placer, ¿no?, todo el tiempo. Entonces, claro, la risa vendría a ser aquí esa ganancia de placer por la cual este policía se deja burlar, se deja sobornar, incluso para que eso pase disfrazado. En cambio, en la burla no hay solo una especie de quiero un placer, sino que se quiere un poder. Es decir, yo creo que lo que está en juego en la burla muchas veces es el poder oprimir, el poder humillar, porque la burla también tiene esta cuestión de humillar al otro, rebajarlo, reírse de alguien, ¿no? Y en este caso ya aparece algo del orden de lo sádico un poco, ¿no? El hecho de colocar al otro en un objeto degradado. Esto sería para mí la burla, aunque también creo que está guay cuando podemos burlarnos de nosotros mismos. Yo hice una lista mental este año de mis objetivos y era no perder nada, porque siempre salgo de fiesta y pierdo cosas. Y el primero, el 31 a la noche, perdí un pañuelo que me quería poner, ¿no? Y me burlé de mí misma. Hoy todo el día primero me enojé y después ya empecé a burlarme, tipo a hacerme autobullying con el tema, cumpliendo los objetivos de este año, ¿no? Porque claro, ya era como insostenible la cuestión. Entonces, en algún punto está bien burlarnos o reírnos de nosotros mismos, pero ¿qué pasa cuando nos burlamos de otro, ¿no? Cuando nos burlamos de alguien que agarramos como objeto blanco, fácil para reír. Sí, voy. Después de esto, voy. Bueno, se dijeron un montón de cosas. Yo más o menos lo que puedo entender es que el humor muchas veces, esto de que critica, ¿no? Generalmente critica al poder, critica a lo establecido, a lo mecánico, esto que decía Bergson, ¿no? A lo mecánico, se habla de esto no se puede. No hay nada peor que le pueda decir a un cómico o a una cómica, es de esto no se puede hacer humor. No hay nada peor. Porque es como un niño, lo va a hacer. Va a buscar la forma de hacerlo. A mí me decís, no se puede hacer humor del feminismo, me vuelvo loco. Necesito buscar la forma de poder reírme de eso, porque si no es una tortura. Es una tortura. Y es una tortura no reírme de algo, porque para mí todo es una gran broma. Todo es una gran broma. Todo lo que nosotros creemos serio y que le damos mucho valor no tiene tanto valor.
Perdón, esa es mi visión del mundo. Tira el micrófono. De repente todo tan pesado, nadie le importa, sos un polvo en el espacio, nadie le importa. Pero por ejemplo, en el caso de la burla, degradar a otro, sí, pero eso realmente se ve mucho en los adolescentes, en los niños. Colegio, ¿no? El bullying, ¿no? sería Buscar, una forma de quizás como que los niños buscan el límite hasta dónde hieren al otro, ven qué placer sienten en eso, ¿no? Uh-huh. Pero uno cuando ya es adulto sabe lo que produce y realmente no lo intenta. El cómico no busca hacer eso, lo que busca hacer es poder encontrar las grietas como la humedad, ¿no? Que entra como el agua en las cosas como para ridiculizar lo serio, sacarle peso a lo serio. Si tú me dices, mira, no se puede hacer humor. Y hay algo muy interesante que está sucediendo, perdón que estoy un poco disperso al hablar, pero hay un fenómeno ahora, el otro día estaban viendo que lo que se comparte en redes sociales, lo que se comparte en Reels, tiene mucha crueldad. Compartimos con nuestros amigos cosas que no diríamos a alguien, no lo diríamos acá en el escenario. No lo diríamos, lo que compartimos con nuestros amigos y todo el mundo sabe de lo que hablo. Quiero ver sus compartidos de hoy, de ayer, de mañana. No. Están todos cancelados, chicos. Estamos todos cancelados. ¿Por qué? Porque ahí está esto de no me puedo reír de eso. No me puedo reír de una discapacidad. No me puedo reír de esto. No me puedo reír de alguien que sale y habla así, y lo compartimos en silencio. Enviar a otra persona que la otra persona sabe que no sos un hijo de puta o una hija de puta. Entienden que tu humor es ese, entienden que vos sos una buena persona y que el límite está puesto también en quien lo escucha y en el que lo dice. Si ustedes me conocieran, saben que yo hago un chiste cruel y saben que estoy jugando con eso. Si me conocen realmente, no quiero lastimar a esa persona. Simplemente estamos jugando a reírnos de lo prohibido. Es que hay algo allí, un vínculo interesante con lo prohibido, ¿no? O sea, sí. El humor y lo prohibido. Claro, mientras más prohibido está algo, el comediante más va a ir hacia allí, como dice Gaby. Y aquí es como que hay algo de esto justamente del niño que juega con el límite y por tanto de la perversión también. Sí, pero una perversión controlada, como has dicho al principio, una perversión disfrazada, una perversión sublimada sería, ¿no? En el sentido de que se juega con eso, que haría el sádico, pero de una manera picaresca, ¿no? Acá aparece la cuestión de la picardía, más del arquetipo del arlequín, que para Jung, aquí está Víctor Jung, que para Jung es un arquetipo del inconsciente, ¿no? El arlequín también. Esta cuestión de la picardía que va a amenazar justamente eso que está prohibido y que va a ir hacia allí, a transgredir. Desde ese lugar, como que uno puede entender que no se lean las lógicas, bajo las lógicas de la ética, entiendo. Pero yo creo que, y esto de hecho lo decía un poco un filósofo que habla sobre estética que se llama Theodor Adorno, que hace una crítica al humor comercializable. Me explico. O sea, como el humor superficial que de alguna manera, en vez de retar al status quo, como esa premisa básica del humor de romper con lo establecido, de alguna manera perpetúa y hace conformista al público por el contenido que se replica. O sea, por ejemplo, a mí me parece un poco preocupante, digamos, que todos podamos, que haya risas como por lo mismo tan básico. O sea, es que no sé cómo decirlo sin decir, es que tan de básica que se ríe de chistes estúpidos. No es eso, a eso no voy. Estoy diciendo, hay formas como comercializables del humor, de la risa por la risa misma, como, no de la risa por la risa misma, sino de como de risa fácil, no sé, voy a algo muy ridículo, el primer ejemplo que se me viene a la cabeza, no sé, pedos, cosas así, el humor Adam Sandler, el humor como, me tiro pedos, me echo mierda en la cara, jaja, jiji. Y de alguna manera como siento que yo sé que podemos hablar de tipos de humor, si es que hay una tipología del humor que desconozco y podría ser ilustrarme mucho más, pero de alguna manera como esa suerte de tipo de humor, de alguna manera desvirtúa ese carácter como transgresor que podría llegar a tener el humor y la comedia en sus orígenes, que realmente lo que hacía era retar el status quo. O sea, yo entiendo, por ejemplo, digamos que se vuelva, si me dicen no hables de feminismo, como que yo sé que en esa picardía, como que se brota una vena aquí y quiere como ridiculizar, entiendo. Pero entiendo que la ridiculización por la ridiculización misma me parece que carece de sentido. Entonces,
creo que, reitero, y creo que me paro desde el lugar dicotómico de no tengo una conclusión, pero sí siento que en ocasiones se vuelve discursivo el humor. Me explico. Foucault hablaba del discurso. El discurso es lo que de alguna manera nosotros perpetuamos y normalizamos. Foucault hace una diferencia entre norma y ley. La ley es lo que pone el Estado, ¿sí? Pero la norma, que es lo normal, viene la palabra normal, es lo que de alguna manera se pone como una vara y hace que todos de alguna manera pensemos igual. Lo normativo, que hace lo normativo. Entonces, no sé, por ejemplo, ya hace una teoría que es la teoría del panóptico, lo dice en Vigilar y Castigar. O sea, ya no necesitamos el Estado que nos supervise, sino que entre nosotros nos empezamos a supervisar y de alguna manera normalizamos y normatizamos nuestra conducta. Yo creo que el humor, cuando tiene estos tintes de humor negro, empieza a normatizar ciertas formas de relacionarnos con los otros, en donde no estamos riéndonos por retar lo establecido y por romper el status quo, estamos riéndonos por hacer daño. Bueno, en ese sentido yo pensaba, ¿no?, que el chiste o la broma es siempre inclusiva, en el sentido que trata de hacer divertir, de entretener, de hacer lazo social, y la burla ya es más exclusiva, en el sentido de que atentaría justamente con las minorías, esto que decías como de tratar de segregar más bien o buscar un blanco al cual atacar, ¿no? Entonces allí ya lo que estaría en juego no es la risa, sino lo contrario, la angustia, que creo que también por ahí se juegan los límites del humor, ¿no? En el punto en el que ya despierta no placer y no risa en el otro, sino más bien algo angustiante, ¿no? Y entonces allí ya encontramos nuevamente... Sí, pero ¿quién es el otro? Acá quiero preguntar, ¿quién es el otro? El otro, el que ve, el que percibe ese chiste. ¿A quién recibe ese humor? Hoy en las redes sociales podemos ver cualquier tipo de humor. El algoritmo nos va a llevar a lo que queremos consumir, ¿no? Si nosotros consumimos más Lelutier y juegos de palabra, nos va a llevar al juego de palabra. Si consumimos más Ricky Gervais y consumimos más Anthony Jeselnik, nos va a llevar a Anthony Jeselnik y Ricky Gervais, y va a haber cosas más crueles y reírte un poco de la crueldad. Entonces, ¿a quién le va ese chiste? Por eso ahora, hoy, el chiste es tan masivo que a alguno puede parecerle cruel y herirlo, y otro lo puede necesitar. Alguien que no sé, alguien que está cuidando a un discapacitado todos los días, le limpia el culo, ¿no? Y vive en esa realidad constantemente. Quizás humor con eso le viene bien y lo salva. Quizás tenemos más el problema nosotros, que lo vemos de afuera, que la persona que lo vive día a día y necesita poder reírse de eso. Entonces cada tipo de chiste va apuntado a cada persona, y cada persona que lo escucha lo necesita o lo rechaza. Y acá es una cosa de, bueno, si no te gusta, seguí scrolleando, ¿no? O y el algoritmo te va a llevar a lo que te guste. Sí, y si nos ofende, también preguntarnos por qué nos ha ofendido eso, ¿no? Y creo que en eso sí estoy de acuerdo. Tengo una dicotomía como tú y un poco de confusión en hasta qué punto. Y me ha pasado de encontrar riéndome de algo que a la vez no estoy de acuerdo, o con lo que a la vez me genera un ruido moral, ¿no? Una cuestión moral interna, bueno, no sé, como controversial. Pero lo que sí creo y sostengo es que prohibir un chiste es peor que hacer un chiste, no sé, del peor tipo machista, de discriminación, no sé. Me parece que ahí entramos en una dictadura total, es decir, en el momento en el que se prohíbe el humor o se prohíbe hacer humor sobre algo, me parece que entramos en aguas turbulentas a nivel social y político, ¿no? Porque si hay democracia, entonces también hay libertad de expresión y se supone que todos podríamos reírnos de todo, y en todo caso eso justamente, ¿no? Si a uno no le gusta un chiste, pues entonces te mantienes alejado de ese tipo de humor o de ese comediante, te paras y te vas. No aplaudes, no te ríes, ¿no? Como en ese ahí entramos a una paradoja que Karl Popper, no el del Popper, sino que será su apellido real, lo juro, búsquenlo, existe, con doble P, para que vean la diferencia, de pronto les salen otras cosas y buscan solo con una P. Karl Popper habla de algo que me encanta cuando llego a este lugar, y es la paradoja de la tolerancia. Se puede ser tolerante con el intolerante, y finalmente el humor que discrimina está siendo intolerante. Hay que ser tolerante con esa intolerancia ante la otredad, porque finalmente es quitarle a la otredad su lugar de otredad. O sea, finalmente el humor irrespeta, y siempre lo ha hecho desde que ha criticado el status quo y ha criticado los grandes sistemas. O sea, de verdad, lean Aristófanes, es una delicia leer Aristófanes, cómo se burla de su contexto, y en ese momento pues todo el mundo se sintió ofendido precisamente, pero hoy en día nos encanta reírnos de la política y nos molesta reírnos de otras cosas, yo lo sé, pero también es como ¿en qué momento se tolera la intolerancia? Porque es que yo sé que nosotros, personas
todos aquí presentes, inteligentes, conscientes y críticos, podemos distinguir en qué momento estamos haciendo bullying, en qué momento estamos riendo con el otro y no del otro. Creo que sí. Pero si somos seres empáticos, sí. Sí, somos seres empáticos, pero hay siento que muchas personas en el nombre del humor, carentes de empatía, pueden hacer daño a un otro y simplemente decir como, ay, pero se ofendió, ay, pero es que es un chistecito. Y eso pasa. Yo sé que eso no pasa, yo sé que eso no es de lo que estamos hablando. O sea, claro. Yo sé que eso no es lo que sucede en tarima con un comediante que lleva años forjando y haciendo la lectura tan concienzuda que tiene que hacer un humorista de la sociedad, porque es literalmente leer lo que es las costuras, las entrañas mismas de la sociedad, la lee el humorista, para poder leer esos códigos que se vuelven mecánicos y transgredirlos. Pero en otras ocasiones, cuando de alguna manera se parece legitimar ciertas burlas, porque a veces humor cae en burla, aunque etimológicamente chiste es burla. Yo vi que venía de chistar. Chiste viene de chisuta, que deriva de shizo, que significa broma o burla. O también, en parte de la etimología, es dividir o separar. Esto es muy interesante. Etimológicamente. Esto es muy interesante porque a la chiste vez es burla, es algo, etimológicamente. Eso es algo que también se parecería al perverso, ¿no? Al sádico, el hecho de que divide al otro, el humor divide al otro, ¿no? Pero siempre volviendo al tema de que en pos de obtener un placer, no una angustia. El sádico quisiera dividir al otro para angustiarlo o para usar un poder sobre él. El cómico lo hace más bien para reírse, pero divide en el sentido que sorprende, nos hace romper con esa sucesión de representaciones y así irrumpir algo que no estaba dentro de nuestra conciencia, ¿no? De nuestro poder y del control. Ahora, es distinto, y acá Gaby te pido tu opinión, un chiste que hiere u ofende porque habita una verdad incómoda, es decir, ha sacado a la luz algo que nos incomoda pero que existe, no lo ha inventado, simplemente lo ha evidenciado, a un chiste hecho para herir directamente con intencionalidad, ¿no? Claro, sí. Yo la verdad que veo como un gran temor en esto que están diciendo a el chiste que hiere. Pero realmente el chiste que hiere o el cómico que hiere, realmente la gente no se ríe. Si la gente se rió, yo intento leerlo como algo que fue necesario decir para esa persona. Quizás a mí no me causa gracia un comediante que, no sé, habla de que los migrantes y qué hacen los migrantes, ¿cómo habla un chino? A mí no me causa, me parece un pavo, me parece un tonto. Pero quizás hay un grupo de personas que necesita reírse de eso porque se siente, no sé, el racista, ponerle de barrio, necesita reírse de eso porque se siente invadido en Barcelona con un montón de extranjeros. Entonces hay alguien que de repente se ríe del chino y él ríe porque no puede reírse, no se permite reírse con su gente. Lo hace internamente ese chiste. Pero bueno, ese comediante le habla a esa gente. Yo no me voy a reír de eso. Seguramente si lo escucha un migrante se siente burlado. Sí, eso sí que es cierto que una cosa muy chiquita, es que yo siento que en eso el humor obedece los mismos códigos que obedece el arte. Que desde Kant sucedió que ya no reside en la obra, sino que reside en quien lo consume. Claro. O sea, ya la obra de arte no es la obra y sus códigos, porque definir lo bello, definir qué es arte, podemos vender mierda de artista en un tarrito y la gente se molesta, pero ¿qué es? ¿Qué es finalmente el arte? Aquello que genera algún tipo de contemplación y sensación sobre lo bello. Eso viene siendo hoy en día. Entonces siento que el humor también obedece ese lugar. Y ahora, y es interesante también el hecho de que justamente quizá, me pregunto, esto ya es pensando en voz alta y para el debate porque nos queda nada, ya tenemos que terminar. Quizá el hecho de hacer un chiste racista, ahora que has mencionado este ejemplo, y que alguien se ría de eso y compartan ese humor, evita que estas personas vayan con un pensamiento racista a oprimir a otros o a hacerlo en el acto de una manera más violenta, ¿no? Claro. El humor es como que dice, bueno, al menos esto está aquí, ¿no? Va a ser racista, hago este chiste, entonces evito ir a discriminar a la gente en la calle, ¿no? Pues me he reído de esto, ya eso se liberó. Ya un poco libero, claro. soy un racista controlado, un racista funcional. Un racista funcional, exacto. Porque al final también esas cosas están en nosotros, no digo el racismo necesariamente, pero bueno, sí que es cierto rechazo a la otredad, a veces en carne, por extranjeros, por mujeres, por trans, por quien sea.
a veces existe, ¿no? Es decir, a ver, no somos ángeles, también esto odio, vivimos en una sociedad a veces muy susceptible y con mucha cancelación, donde casi que todos tenemos que ser angelitos, que van por la vida, somos todos buenos, nadie se ríe de nada, porque no hablamos, no odiamos, no tenemos envidia, no tenemos cero. ¿Dónde está nuestra sombra? O sea, ¿dónde está nuestra oscuridad también, ¿no? Gracias por tocar ese el tema. El humor trae esto y es como, ay, sí, por favor, porque en una sociedad de ángeles no... El humor y el cómico intenta estar abrazado a su sombra. Eso sí, no pone el mal afuera. El cómico lo que hace es, yo también tengo oscuridad. Y hablemos de esta oscuridad. Realmente muchas veces en el nombre del bien, de lo moral, señalamos al otro, ¿no? Y no solamente pasa en los racistas, pasa en cualquier movimiento, en el feminismo, pasa en el machismo, nos ponemos en derecha, en católicos, en ateos, en New Age, pasan todos, nos ponemos de un lado de supuestamente moralidad superior y desde ahí criticamos y es todo serio, no sé qué. El humorista intenta decir, bueno, yo también soy oscuro, yo también me río de esta persona que se cae. Yo también. Y en eso dependerá que haga reír o no también, ¿no? Y volviendo al estatus y a esto, ¿no? Que esté atravesado por eso también, que está, sobre lo cual está haciendo humor. Es distinto que una persona negra haga humor de negros a que lo haga un rubio de ojos azules, ¿no? O que una mujer haga chistes también sobre el feminismo a que lo haga, yo qué sé, un hombre... Sí, a mí yo estaba pensando en un ejemplo y a mí me gusta mucho Pichot, ¿cómo se llama ella? Malena Pichot. Me encanta y hace unas... la adoro y me encanta ver, pero por ejemplo yo me acuerdo que me sentaba con mi ex a ver stand-up de ella y no le gustaba nada porque pues, lo único que hacía era criticar el pene, o sea, en general criticaba a todos los hombres. Es súper cruel y oscura con todos los hombres, o sea, con todos, y yo me reía mucho de ese lugar y finalmente, es que por eso digo, o sea, yo aquí parezco, no soy bipolar, es que no tengo una postura frente a esto, Dios. Claro. Es que me siento muy... Nos divide, el humor nos divide. Me divide el humor, es una decisión. Pero entonces es como, yo en ese lugar de enunciación de soy mujer, me considero feminista y jajaja, de alguna manera también pongo al otro en lugar de otredad, aun cuando no minoría, porque el hombre evidentemente no es minoría, o sea, pero sí pongo al otro en lugar de minoría. Entonces también no estoy obedeciendo esas lógicas de abrazar esa sombra. Es que es bastante problemático. Porque puede liberar la tensión, como muy bien decían, que lo considero también, pero al mismo tiempo creo que en alguna medida también puede llegar a normalizarlo. O sea, puede pasar que una persona racista se ría del humor racista y no vaya y le pegue a una persona afrodescendiente, pero puede pasar que diga, esto se puede, bueno, maldito negro. O sea, creo que pueden pasar los dos lugares y creo que no tiene que ser antagónico. O sea, a ver, yo creo que no hay que buscar como las reflexiones finales y la moraleja de la historia es no. O sea, aquí hay dos lugares de enunciación muy problemáticos que pueden habitar juntos, porque ambas cosas pueden pasar. Puede que normalice la violencia o puede que ridiculice la violencia hasta tal punto de quitarle ese peso. Ambas pueden pasar. Como también puede pasar que haga una crítica al poder y haga caer a alguien que está en el poder, ¿no? A un presidente, a un rey, tranquilamente un chiste puede hacerlo, exacto, doblar el brazo y hacerlo caer, como también puede dirigir a alguien hacia el poder. Sí. Dependiendo que, por eso hoy en día en la política hay comediantes dentro de como el bufón de la época, ¿no? Pero ahora también. Se fusionaron, el político y el bufón son uno. Solo miren a Donald Trump o a Milei. Es todo uno. O Zelensky, que era comediante de verdad. Sí. Y bueno, no sé si les parece o quieren decir algo más. Ya está, me parece que si no es la gente del otro lado. Ya quieren hablar, nos van a tirar algo por la cabeza. Tomates. Bueno, chicos. Bueno, lo dejamos acá y vamos al debate a ver qué... Bueno, lo que sigue, vamos a pedirles un consentimiento. Y es que antes no grabábamos la parte del debate, ahora la estamos registrando, no vamos a voltear para nada las cámaras, solamente les vamos a pedir el consentimiento de si quieren intervenir, si puede aparecer su voz, que esto lo subimos en nuestro podcast, Arrabaleras Parlantes Iranos. O ya saben, el que habla va a ser grabado. ¿No les molesta? ¿Para que, ¿sí? ¿No? Si no, ¿se van? Vale, ¿quién quiere empezar? ¿Quién rompe el hielo? Sí, Juan. Gracias. Tengo una pregunta, porque pusieron el foco más en la persona que recibe el chiste, pero no en la quien hace el chiste. Porque yo me imaginaba también que cuanto más contexto le agrega el comediante, quizás más da a entender su postura y menos se puede ofender la persona que está escuchando. Claro. No depende del delivery, de la forma en que se hace también el Totalmente. Creo que depende del contexto, depende de todo. Ya de hecho que
si vas a consumir un stand-up, un poco conoces a la persona de qué va, de qué habla, qué piensa. Y un poco pensás como ese cómico, ¿verdad? O no pensás como él, pero te gusta su postura de cómo piensa. Y me parece que sí. Por eso es tan bueno, ¿no? Cuando ves algo todos se ríen, porque obviamente no sorprendió a nadie, no es que irrumpió en un restaurante chino, ¿no? Y dice, hola, sí, voy a hacer unos chistes. ¿Qué hace este tipo acá, no? ¿Qué viene a hacer? Pero sí, el que lo dice, el delivery, la forma de decirlo, arma un contexto y hay un arte en eso. Hay un arte en armar un chiste, en plantear una idea para poder romperla, ¿no? Y sorprender. Claro, mientras mejor sea el disfraz, más va a conseguir burlar al policía, ¿no? Tanto internamente, creo, como a nivel grupal o social, ¿no? Mientras más astuto sea el chiste también, digamos, y se puede expresar mejor, más logrará. Y sí que es cierto que no va contextuado, ¿no? Esto es, normalmente el humor que consumimos es porque nos gusta, o sea, desafortunadamente nuestras lógicas de relación con el otro es separar la otra edad, o sea, somos intolerantes con aquellos que nos parecen intolerantes, o sea, todo aquello que no nos gusta le dejamos otro lugar, así que pues consumimos el humor que nos gusta y vamos contextualizados hacia, no sé, yo leo en códigos de stand-up, por ejemplo, uno no va a ir a ver un humorista que transgrede tus formas. Claro, sí. O tolerás, ¿no? Sí. Estás ahí como viendo, bueno, no me gusta tanto, pero verlo tolero, a ver qué hace. Santi. Bueno, yo lo tengo muy organizado lo que quiero decir, pero se relaciona con... A ver, doy un poco de contexto. A mí me pasó algo cuando empecé a informarme sobre feminismo, que me empecé a cuestionar qué era ser hombre y la masculinidad y todo este tema, y me empecé a cuestionar el deseo. Empecé a entrar en conflicto con lo que me generaba deseo a veces. Y también sé de muchos feministas en las que les ha pasado, ¿no? Como... y ahí entra el tema del consentimiento y demás. Y me pregunto si hay algo de eso que se puede extrapolar también al humor, porque una de las frases que me llegó es el deseo no se puede juzgar. Pero supongo que a los pedófilos les generan deseo a los chicos. Entonces, ¿cuál es el límite del deseo no se puede juzgar? Y bueno, sería el consentimiento. En el humor el consentimiento está entre las dos personas. En la ley, claro, pero digo, en el humor ese límite, ¿cómo se puede medir? Claro. Es que a mí... Porque el consentimiento no está previamente... Bueno, si sabés quién es el comediante, pero a veces vas a ver qué está pasando acá y te sentís agredido. Eso es lo que a mí me parece problemático, precisamente. Porque como el humor no es la lógica de la ética, porque desde su génesis, que fue en la comedia, precisamente nació para ser satírica, o sea, para transgredir. Entonces, digamos, desde su génesis no había ética. Y la ética es la que impone las leyes, que de alguna manera, en este caso, por ejemplo, será el consentimiento ante el deseo. Entonces, no las tiene. Y eso es problemático y al mismo tiempo beneficioso, en tanto no las tiene, y si las tuviese, estaríamos en regímenes totalitarios que te quieren mandar para que pienses lo que todos piensan. Pero si no las tiene, al mismo tiempo podemos caer en pues, todo lo que hemos denunciado, por ejemplo. Entonces yo creo que el problema es que no tiene límites, o sea, no existen ahora límites, y el problema es que si se crean perdería precisamente su estatus de subversivo. Y el deseo, dijiste esa frase, el deseo no se puede juzgar. El deseo no solo es que no se puede juzgar, sino que justo nace donde empieza la ley. Claro. Esa es la paradoja del deseo. ¿No? Claro, el deseo, la ley funda el deseo. En el Génesis bíblico, siempre retomando, ¿no? Como mito, como cuento que nos viene a metaforizar esto, en el momento en que Dios dice, no comáis del árbol del bien y del mal, van como cabezas, ya, ¿no? Como los comediantes, ¿sí? Vamos allá, vamos para allá. Vamos a hacer chiste del árbol. Exacto, Adán y Eva eran comediantes. Ahí nació la libertad cuando apareció la prohibición. Claro, entonces ahí creo que hay un vínculo interesante y que creo que la comedia también nace desde allí, ¿no? Desde esta cuestión de esa prohibición y a la vez querer burlar esa prohibición, pero respetando los límites de lo aceptable. Yo creo que hay una transgresión controlada y mínimamente aceptada. La dignidad humana. Yo creo que si podemos hablar de límites, si es que se pueden poner, porque límites implica ley y no obedece los códigos del humor, se supone. Yo creo que tiene que hablar de el respeto a la dignidad humana. El problema es definir dónde está ese lugar y ahí seguimos eternamente y nos seguimos burlando. Pero entendemos que lo peor es prohibir. Sí, eso siempre. Esto es lo peor, o ¿Sí? sea, estamos viviendo en democracia,
nacimos en democracia, no sé si hay alguien más viejo que yo, pero yo nací justo ahí en democracia en Argentina y hoy tenemos la posibilidad de encontrar referentes y comediantes que un poco hablen o quieran decir cosas que yo quiero decir o que pienso o que me divierten. Está bueno todo el tiempo pensar en el límite, ¿no? Porque siempre tiene que haber un límite, si no es cualquier cosa y nos dañamos. Pero en la comedia es como el más... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te ofendas, ¿no? No es como un cirujano que se le muere a alguien. Salvo que mates a alguien de risa. Claro. Perpetuar ideología. Perpetuar ideología, sí. Y esto que decía, justamente lo que decía ella, como... Paola, mucho gusto. Paola, la colombiana. La de al lado izquierdo mío. Paola. Bueno, tuve la... Soy mayor. Decía... ya me perdí. Que esto de que perpetuar ideología, va a venir alguien y va a decir, se puede hacer chiste de negro. Sí, y ese es un pelotudo, diría en criollo argentino. Ese es un pelotudo, qué sé yo. ¿Cuánta gente piensa que la cosa es literal, no? Hay muchos, bueno, quedarán en su casa jugando a la PlayStation y masturbándose, no sé. ¿Cuánta gente está en la calle y es funcional que cree todo literal? Se puede matar gente porque ve que alguien... Una película de acción. Claro, ve una película de acción y dice, puedo salir. O ve un atentado en Estados Unidos, como está sucediendo ahora, y pone una... se puede poner bomba. Y seguramente hay alguno que lo piensa. Hay una Yo creo que- paradoja en eso igual, sí. ¿no? En las noticias, cuando sale una noticia de algo, automáticamente incrementa. Sí, seguramente. Hay un loquito, ¿no? Ahí siempre esperando. Siempre hay Fenómeno gente que baja contagio con los línea, suicidios. Te llaman fenómeno contagio con los suicidios. Sí. Que pones suicidios y la gente dice, mira, sales en las noticias cuando te suicidas. Se puede. Adiós, esta mierda. Esta tarjeta no la pago. Eso es que ambas cosas pasan. O sea, puede pasar que rete el status quo, pero también pasa que perpetúa ideologías. O sea, por ejemplo, yo sé que parecen traídos los pelos, pero no. Nosotros tuvimos una charla sobre los hombres incels y sobre, Rorro y demás. Y yo sé, perdón, o sea, un ejemplo muy particular y complicado. Pero a ver, digamos, los incels nacieron como este celibato involuntario, inicialmente como un diagnóstico de un problema y luego se volvió como una reapropiación del término. Y precisamente en estos foros de 4chan y esto empezaron a pasarse memes, chistes todo el tiempo, chistes, ni siquiera antimujeres, o sea, no es antifeministas, antimujeres, cuando un caso más o menos en el 2007 de un chaval como de 21 años coge, va y mata a todas las niñas de su clase y se mata a él. O sea, estas cosas pueden darse. Yo creo que lo que pasa es que pueden darse, pero al mismo tiempo el chiste también debe retar los códigos establecidos. O sea, ambas cosas habitan juntas, pero no se puede negar que el humor también puede perpetuar status quo. Para mí no es que el humor en sí perpetúe, sino que eso se perpetúa y el humor evidencia que todavía está perpetuado. Para mí el humor nunca perpetúa. Lo que perpetúa es una ideología. Si a vos a tu hijo le decís, las mujeres son de esta manera, ¿sabes lo que tenés que hacer con una mujer? Tenés que agarrarla. Eso perpetúa para mí. El tipo que se ríe del feminismo, se está riendo del feminismo cobardemente detrás de un teclado, porque le dijeron que no se podía reír de eso, ¿no? Entonces hace el chiste más cruel que puede para desahogarse, pero no creo que piense eso, excepto el loquito que lo toma literal, ¿no? Hay un loquito que de repente dice, sí, mato mujeres, bueno, qué sé yo, hay un loco siempre dando vueltas que... De hecho hay un gran problema en la locura para entender la ironía, es decir, para entender los dobles sentidos, esto que decís, para no tomar literal algo. Pero eso ya sería un tema eterno de explicar, pero De un libro que te regalé justamente, el odio de la locura. El loco toma la cosa por la palabra, a veces cree que la cosa es como es, ¿no? Justamente por no ver su inconsciente, el loco está enemistado con su inconsciente, todo lo contrario del comediante, que no quiere decir que no pueden estar locos, ¿no? Puede estar súper loco y puede matar gente también. Pero que había pedido la palabra allí. Sí, no, que si un comentario sobre esto último, que es que si el humor es una expresión de la cultura, y la cultura da forma a la visión política, el humor tiene una agenda política y sigue una agenda política, aunque sea inconscientemente. Ajá. Pero lo que iba a comentar aparte, cuando levanté la mano la primera vez, era respecto de
aquel humorista yo encuentro fascinante cuando entiende cuánto tiempo ha pasado, que ha pasado el tiempo suficiente para hacer chiste sobre algo. Ah, Es muy decir, bueno. too soon, que dicen en inglés. Sí. Es decir, yo hoy puedo hacer un chiste de la gente que se calcinó por el Vesubio, por ejemplo, pero Claro. no del avión que chocó hace 3 días en Corea del Sur. O de la Entonces, Dana, o- ese timing lo encuentro fascinante respecto del... Es buenísimo, del me entender encanta. la clave del A mí me humor. fascina eso cuando voy a los clubes de comedia. Voy a los clubes de comedia que son gratis, que no tenés que pagar entrada, no sé qué, porque ahí están todos intentando hacer chiste con lo que cruel que acaba de suceder, ¿no? Porque también el cómico lo vive así, la realidad, le pesa demasiado. O sea, a veces es muy sensible el cómico y dice, ok, esto acaba de suceder y cómo lo proceso yo para mí. Y hago 3 chistes sobre esto, como para poder dormir, ¿no? Y esto es interesante. Hay un chiste de Louis C.K., cancelado, Lo repetimos cada vez que lo mencionamos y cancelado. que para mí es un genio cancelado, como tantos genios, chicos, Einstein, todos cancelados. Que decía, podés saber cuán malo sos, cuán mala persona sos, según cuánto pasó que te masturbaste después del accidente de las Torres Gemelas. ¿No? Y él dice, yo me masturbé entre una y otra. Y me parece muy bueno. Me vi antes de venir acá una de Luis C.K. que hablaba de Of course, but. Ah, wow. Ese me pareció un sketch. ¿Eso se llama sketch? No, creo que no se llama sketch. ¿Cómo se llama? Un cortico. sí, ¿Cómo se llama? Un- Premisa, ¿no? Una premisa. Esto es como un beat, se llama todo el chiste, y sería como un código que hace of course, va, y después nos va llevando hacia la crueldad, ¿no? Exacto, es que, y me pareció que estuvo muy bien logrado desde el ingenio, porque era precisamente diciendo como, of course, entonces, of course, no nos vamos a burlar de personas, hizo muy bien, como de personas que tienen alergias y sabemos que tenemos que quitarle las nueces de los niños con alergia, porque nadie quiere que se muere. Bad, y llega ahí, ya la gente se ríe solamente con el bad. Pues si naciste con una alergia a tocar un cacahuete, es más vale que te mueras más rápido que tal. O sea, y digamos, o sea, la forma de hacer reír, ese tipo de códigos, no sé, me da rabia, me da risa, no tengo nada que decir. Ese chiste es muy bueno porque él habla justamente de que es un cómico y dice, tiene una voz adentro que es cruel. Y entonces, but maybe significa eso. Yo But pienso maybe. esto, pero también, sin embargo, si hacemos así, dejamos que el niño agarre cosas, quizás nos deshacemos de un montón de gente Que tiene alergias. ¿no? Y nos lleva hasta el racismo, ¿no? Nos lleva a las puertas del Sí, racismo. sí, o sea, empezó con algo de alergias a los cacahuetes y terminó ya llegando Claro, al diciendo, racismo. yo digo que es malo La esclavitud. la esclavitud. Y la gente hizo, wow. Como, no más, no más. Había el señor. Y después una frase, solo una cosa, que tragedia más tiempo es comedia, ¿no? Es decir, Sí. cuando pasa un tiempo después de un acontecimiento trágico, Sí. claro, no sabemos cuánto tiempo exactamente, pero sí que se ¿Cuánto tiempo? habilita para hacer Y acá de vuelta, comedia. y acá te vuelve, ¿no? ¿Quién lo escucha? Claro. Porque yo, un cómico, puedo resistir un chiste cruel que haya pasado después de un atentado. Porque en algún punto lo estoy esperando, pero depende cuán reparado, cuán listo está uno para recibirlo, el chiste también. Perdón, te interrumpo. Sí, Adelante. hola. A mí me pasa que creo que soy bastante sensible, me puedo ofender, Ujú. pero para prepararme a eso trato de tener humor propio para hacer el chiste antes que el otro lo haga. Ajá, Es una técnica importante. Defenderse del bullying, así de Claro. simple, claro. Viví en Argentina, soy francés y Ajá. es una sociedad donde hay muchos chistes y todo. Sí, mote, mucho mote. Claro, soy pelado, sé que va a haber un poquito Claro, de eso. el franchute, El el pelado. franchute, claro. Entonces, creo que lo importante es que haya una confianza, ¿no? Cuando es chistes entre amigos, Totalmente. yo me voy a un humor súper negro porque sé que la persona no es racista, no es un hijo de puta. Claro. Entonces, en el humor, en un show de humor, creo que el comediante, bueno, en el humor que me gusta, trata de bajar las defensas diciendo, chicos, no soy racista, pero vamos a reír. Entonces, Claro. si éramos todos racistas en una sala, el comediante racista, me voy, pero el problema es el racismo. Exactamente. Exacto. No el No el chiste. No reírnos de eso, Claro. porque es eso, es la confianza. Y uno se puede reír
Si un amigo nos cuenta un chiste que lo queremos, nos cuenta un chiste y nos parece gracioso, el mismo chiste lo cuenta una persona que no queremos, no nos reímos. Porque también está ahí eso, ¿no? Yo me confío, me abro, me dejo. Sí, sí. Y porque confío también en el otro. Es un momento de debilidad también reírme. Y lo que decías de las dos partes, que quizás un público no se va a reír, que otro público se va a reír, a veces el cómico se va a adaptar más a lo que quiere la gente que lo que piensa él. A veces sí. Entonces, ahí me parece un poco problemático. Prostituta, ¿no? Sí, me no. he sentido una prostituta muchas veces. Hay una película que es como de animación y hay un tipo que intenta hacer reír y no le funciona. Y se corta un brazo y la gente se ríe. Entonces se corta el otro brazo y se mata. Claro. Y la gente feliz, pero él está feliz, está haciendo algo que le gusta. Entonces yo creo que está bueno alinearse con lo que le interesa y qué tipo de humor quiere hacer. Es muy interesante lo que decís. Yo trabajé mucho tiempo como una línea de montaje de humor, ¿no? Como Chaplin en tiempos modernos, haciendo shows y decía, bueno, hay un público de personas de 70 años, tengo que hacer estos chistes. Hay un público, hasta que en un momento empecé a ser yo mismo, pero bueno, es una inseguridad también del propio cómico, ¿no? También la edad te dice, basta de complacer a la gente, o sea, hacer este chiste y si se ofende, y si no se ofende, no se ofende, es el que querés hacer. Hay 3 personas que han pedido. Sí, pero una cosa, porque me has traído a la mente algo interesante también, esto de los brazos, ¿no? Que se corta el brazo para hacer reír. Digo, ¿hasta qué punto, hablando de los límites del humor, el propio comediante está dispuesto a veces a humillarse o a burlarse de sí con tal de hacer reír al otro, es decir, de generar esa ganancia de placer? Y ahí es cuando Lacan hace una analogía en algún seminario, en el 7, la ética justamente, entre el humorista o el bufón y el masoquista. Porque ambos tienen algo en común, es que se convierten en un instrumento para hacer gozar al otro. Se entregan como un objeto casi con tal de causar placer en alguien. Entonces hay un puntito, vamos a decir que los comediantes son masoquistas, pero hay un puntito ahí a veces que puede aparecer de esto, ¿no? Hasta qué punto estás dispuesto a dañarte y a hacer un chiste que todavía quizá te duele, se murió tu madre ayer y hoy vas a hacer un chiste porque sabes que eso va a causar gracia, pero en realidad va a causarte daño, ¿no? Pero con tal de causar placer a otro. De que te quieran, con tal de que te quieran, te acepten a través de un desconocido. Bueno, ya 3 manos No recuerdo el orden, una pero aquí, una, y 2 aquí. y aquí había una tercera. 3. 1, 2, 3. Sí, no, es en relación a esto. Estaba pensando de que cuando uno cuenta un chiste, sea frente a un escenario o en un grupo de amigos, se genera como un poder, ¿no? O sea, estás captando la atención de un grupo y si tienes la risa, si obtienes la risa de los demás, te elevas de alguna manera, ¿no? Entonces empieza a haber como una relación de poder en tu palabra. Entonces como que me cuesta eso que decías, por ejemplo, de que un chiste racista al racista lo hace reír y bueno, se desahoga con eso. Me parece más interesante y de hecho lo que me convoca a mí específicamente son, no solo en el humor, sino en otras artes, cuando te invita a pensar más bien, ¿no? Totalmente. O sea, me estoy riendo y decir, no está muy bueno lo que está diciendo y no sé bien por qué me estoy riendo, pero al final no es que me reí, punto. Totalmente, mucho más interesante eso. Claro, porque también ahí es donde entramos en lo que decíamos recién, ¿no? De complacer a un público y entonces ser al final un instrumento, porque en el humor además es como que hay una amplificación o se quitan barreras, ¿no? Porque se habla de cosas que normalmente no se deberían hablar, pero es interesante darle una vuelta de tuerca. Entonces, para mí es muy importante que sabiendo, o sea, haciéndose cargo de que te da un poder, de también tener como una preparación. Una responsabilidad con eso. Y una preparación, o sea, saber de lo que estás hablando. A mí eso particularmente me pasó de que antes un chiste sobre una cierta enfermedad con la que yo no tenía ninguna relación y no tenía idea, me hacía reír. Y después cuando la vi de cerca bastante, de una forma cruel, digamos, ya no me hace reír. Claro. Y claro, creo que es complicado para el que no pasó por ahí entender por qué yo no me río. Entonces también quizás si no me río, no quedarme con él, ni lo digo, sino
intercambiar, ¿no? Si hay posibilidad, sobre todo en un grupo de amigos. Decir, mira, no me hizo mucha gracia, y ahí yendo un poco a esta cosa de estar entre un punto y el otro, el no quedarse en silencio si algo te hace ruido y poderlo sacar, y quizás ni siquiera lo tenés claro, pero hablándolo... Es muy interesante. Yo con los cursos que doy, está buenísimo porque somos como una especie de microsociedad, ¿no? Hay gente de todas edades, de todos géneros, y cada vez que hace una devolución, los compañeros le dan una devolución. Y es muy interesante esa devolución, porque a mí me hizo ruido esto me pareció así de esta manera, y es como una sociedad, está buenísimo porque juntos vamos descubriendo a dónde nos hace ruido cada uno y qué nos gusta de lo que está diciendo el otro. Entonces vamos construyendo un poco esa comedia que va haciendo cada uno con ese grupo y cómo le afecta a ese grupo. Quizás después sale a la luz ese monólogo y ofende a alguien más. Puede ser, puede pasar. Pero es muy interesante eso. Que sea menos homogéneo posible ese grupo, además, para tener la mayor Claro, cantidad de sí, es feedback. súper heterogéneo, sí. Aquí hay una, dos y tres en el bloque. Vamos a ver. Vale, quería decir en cuanto a los límites del humor, que opino que no deberíamos ampliarlos, porque ya existen per se, porque existe una acotación, ya sea etimológica o gramatical, y es que el humor es aquello pues, que nos descomprime, y por otra parte es aquello que no debe ser ofensivo en un sentido que busca el placer, o sea, no busca ofender, o sea, la búsqueda de intencionalidad no es la ofensa, no es lo que diría un sádico, sino que es la búsqueda del placer. Por lo tanto, ya está acotado desde la esencia de la palabra, no necesitamos añadir expandir esas barreras del límite del humor, porque aquí me gustaría usar a Stuart Mill cuando habla de la libertad de expresión, que lo pone muy en valor, y yo considero que el humor puede ser un estandarte de la libertad de expresión, y Stuart Mill decía que en el debate en pro de la verdad tenemos que admitir hasta la mentira, o sea, tenemos que dejar que venga alguien y mienta, porque así, aunque sea con mentira, aunque venga tonto a decir que es terraplanista, eso ayudará a confirmar que la Tierra es redonda. Entonces, es imposible para mí separarnos de la moralidad todo lo empapa, y para mí, aunque puedan decir que no es una cuestión que llegue al humor, el emisor es ético porque es humano y siempre seremos morales, y cada acto de humor puede ser una ayuda al progresismo, aunque sea racista, aunque sea, si alguien se ríe, aunque a uno le caiga mal, puede, lejos de perpetuar un odio, porque entonces ya no sería humor, sería enaltecimiento del odio, entonces ya habríamos superado el límite del significado, es que ya no estamos ahí, ya no es gracioso, estamos hablando entonces de enaltecimiento del odio, esto está tipificado y es otra vaina, no estamos hablando de esto, estamos hablando de algo que busca el placer, no busca la ofensa, y que algo que pues descomprime y tiene una función y tiene algo ingenioso dentro. Entonces, cumple una función moral, lejos de estar lejos de esa moralidad, puede contribuir a esa moralidad, aunque sea a veces a sensu contrario, en contra, pero reafirma una postura feminista o reafirma. Y por un segundo motivo, y es el que ha comentado el compañero, y es cuando le ves el cartón piedra al escenario, que mucho de la filosofía del absurdo de Albert Camus, que el humor te permite en un sentido existencialista verle las costuras a la vida, y es bonito recordar que no todo es hacer la declaración de la renta. Entonces, ver el sentido del humor en qué hay detrás de eso te permite estar conectada con tu existencia. Sí, completamente. No, y de hecho, ahorita que hablabas de mí, también pienso como volverte una frasecita que me gusta mucho, muy de la mano con lo que decías, como puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, que me parece muy importante frente a la libertad de expresión, y que de hecho iba a ser de pronto una de las comas de nuestra charla, pero se ponía muy larga, la cultura de la cancelación, que se vuelve tan problemática cuando hay cancelación a, digamos, formas en las que se concebía la realidad en algunas películas y se anulan o se suprimen partes cuando de alguna manera visibilizan cómo se veía en un momento la sociedad para precisamente pensarnos, hoy en día la estamos pensando diferente. Gol ahí, muy bien.
Pero, o sea, sí creo que más que límites, porque yo creo que de verdad límites es muy complejo. Yo creo que en tanto no toca la dignidad humana podría llegar a ser, pero el problema es, vuelve y juega, ¿qué sería el lugar de tocar la dignidad humana? Y también en qué momento llegan lógicas de odio o digamos como una cultura del odio y no hay como un deber ser moral como lo enuncia. O sea, creo que es muy problemático porque como no hay límite, no hay línea y en tanto no hay línea es muy difuso, que le da precisamente la apertura propia del humor, que lo hace tan maravillosa, en tanto reta lo existente del status quo, en tanto transgrede, en tanto mira las costuras, en tanto rompe con lo normativo, pero al mismo tiempo tan problemático porque al no tener ningún tipo de límite puede legitimar cualquier cosa. O sea, yo es que sí, siento que las dos cosas se dan al mismo tiempo. Cuando nos reímos, por ejemplo, de minorías, las dos cosas están dando, se visibiliza y al mismo tiempo se está transgrediendo un otro, transgrediendo un otro. Sí. A mí el humor que me gusta es el que me ofende un poco, que me incomoda. O sea, yo voy a un lugar y todo es me voy y fue un analgésico para mí. Pero en cambio, si esta persona me ofendió, me dijo un concepto, me incomodó, a Malena Pichot, que la fui a ver 1000 veces, que me incomoda, que me ataca, no sé qué, me pone en un lugar que a mí me gusta como espectador, que me ofenda un poco, que me mueva un poco, que me haga debatir, que eso es lo que voy a buscar yo cuando voy a ver comedia. No voy a buscar algo que me cede, no yo, o sea, cada uno que busque lo que quiera. Sí, hola, creo que lo que voy a decir va un poco conectado con lo que acabas de decir. No sé si conocéis la expresión punch up, punch down, como que hay una nobleza en golpear arriba, o sea, en el humor. Ajá. O sea, si digo algo sobre el poder, sobre una mayoría, sí, esto es bueno. Ajá. Esto es humor bueno, porque en cambio, si lo hago en contra de una minoría, de, no sé, un migrante, esto no tiene nobleza, no es bueno. Claro. Pero claro, para mí siempre ha sido difícil aceptar esto, porque ya cuando tú decides que esto es punch up o esto es punch down, estás poniendo a la otra persona debajo tuyo. Exactamente. Entonces, no sé qué opináis de esto. Habermas tenía un concepto que me llama bastante la atención, que se llama la segregación inclusiva. Y es cuando, por ejemplo, te pongo un ejemplo, en las constituciones de muchos países, no me sé la constitución española, perdón, me sé la colombiana, está, y pues porque tenemos todavía muchos indígenas y demás, ¿no? La colonización. Y entonces, en la constitución colombiana hay unos apartados que hablan sobre, digamos, la inclusión de comunidades enraizadas, afrodescendientes, comunidades indígenas, y como que hay unos apartados hablando de la minoría. De alguna manera, incluirlos dentro de la constitución, a diferencia, no habla específicamente de mujeres, hombres, ya están incluyendo comunidades trans o disidencias, pero incluirlos como una cosa distinta, lo que hace es, al incluirlos, decirle, es que tú no eres igual que nosotros. O sea, no haces parte de esta sociedad y por eso tenemos que protegerte. Y eso se llama segregación inclusiva, o sea, de alguna forma te estoy diciendo eres un otro y por tanto tengo que cuidarte. Y eso puede ser problemático. Entonces, es eso. O sea, si yo digo, no, es que lo que estabas diciendo, estoy haciendo humor en contra de una minoría, es como, es un otro y tengo que respetarlo y por eso tengo que cuidarlo, pero es un otro y no merece, no puede recibir más dolor del que ya ha sufrido. Y eso es problemático. No tengo una respuesta más que problemático. Yo quisiera decirte, desde el lado del comediante, hay un límite. Nosotros le pegamos al estatus más alto, ¿no? Al que tiene estatus más alto. Pero hay una forma de hacerlo, hay un truco para hacer comedia con eso. Porque si yo me pongo por sobre esta persona, yo soy el estatus alto. Entonces la gente se va a poner del lado de la persona que estoy oprimiendo. Bueno, me pasó un ejemplo claro, había un jefe de gobierno que se llamaba Macri, que después fue presidente de Estados Unidos, de Argentina. Más o menos. Y nada, a mí me caía muy mal siendo gobernador de Capital Federal, nada, no me caía bien la persona esta. Y había prohibido la venta de alcohol a partir de las 3 de la mañana. Hacíamos funciones en Argentina y se termina muy tarde. Y yo terminaba tipo 3 de la mañana. O sea, entre que me cambiaba todo, no podía tomarme una birra después de la función. Que uno sale muy excitado, ¿no? De las funciones. Entonces me dije, bueno, voy a ir a saco. Es un tipo poderoso, es hijo, el padre hacía obra pública, corrupto, no sé qué. Voy a ir a saco con esta persona. Y empecé a decirle Macri, que es un bobo, no sé qué. Y la gente, yo me puse por encima de él. Y la gente me soltó la mano.
no se quiso reír conmigo de eso. Entonces inteligentemente tuvo que darle vuelta para decir, yo quiero decirlo esto, pero ¿de qué manera lo puedo decir? Bueno, voy a primero contar todo como lo que me oprime, no poder beber, para después atacar y que la gente esté conmigo. Entonces hay como un truco y una danza del cómico del estatus. Primero cuento cómo me oprime y después puedo criticarlo y podemos divertirnos juntos de él. Pongo un contexto, que decía Juan, hago el contexto del delivery para que después jueguen conmigo este juego de darle a Macri. Vamos a darle a Macri, que es un millonario. Eso me hace acordar mucho en psicoanálisis, como que hay una ley de base, ¿no? Que es como la puerta hay que tocarla desde dentro, siempre. O sea, si tú haces una interpretación de un síntoma o de un comentario o lo que sea que trae el paciente, pero no hay relación, es decir, no hay transferencia, no hay alianza terapéutica, se le llame como se le llame, puede que no vuelva más, puede que se ofenda, puede que lo tome como este Gil que me está diciendo y no lo tome bien, no le va a entrar ese comentario. Tú tienes que tener con esa persona una especie de alianza, de como se le llama hoy en día, de transferencia y estar dentro ya de esa persona para golpear desde allí la puerta y que se abra, ¿no? Pero si no, no se abre. Y también la cuestión de la vulnerabilidad, que nos enseñas en el taller, ¿no? Como de que cuando uno empatiza con el otro, que sería como eso de estar dentro o que estén del mismo equipo, es a través de la vulnerabilidad, ¿no? Si uno viene y dice, habla de otro mal, de uno que ya sea esté fuera, arriba o abajo, pero habla como desde afuera, va a quedar como un soberbio, generará como, de qué va, ¿no? Como de qué va. Sí, nos reímos de la persona que se muestra vulnerable. Si yo salgo al escenario y digo, soy un genio, no sé qué de la comedia, claro. A ver, haceme reír. En cambio, hola, ¿qué tal? Sí, hace frío, ¿no? Empatizo, intento estar por lo menos a nivel, ¿no? de la gente va a quererme y a partir de que te quieren se pueden reír con lo que digas. Y en lo que más conectamos es en lo que somos vulnerables. En el dolor. ¿No? Como en el dolor, exacto, en la angustia, ¿no? No es lo que nos hace guays y gente súper cool. Claro. Bueno, por aquí y lo que ¿Y ya? Sí. Quería comentar y recojo de una vez lo que acaba de decir Gaby. Yo quería hablar un poco de la intencionalidad que hay en el chiste. Porque, digamos, si tú llegas y haces un chiste sobre Macri directamente arriba, tu intención es atacar directamente. Sí. Si hablas desde el contexto y desde la historia, tú creo que te burlas directamente de la situación, más no de Macri. Y hay una intención diferente entre el chiste hacia Macri y entre el chiste de que no te puedes tomar un hábito a las 3 de la mañana. Totalmente. Yo creo que en esencia el humor no se podría limitar, porque si todo lo que entra en contacto con las personas y con el ser humano y con la interacción que tenemos nosotros hacia ello, hacia ahí es donde hay perversión. El humor en esencia no tiene nada de malo hasta cuando entramos nosotros a ser parte de él. Y ahí es donde creo que en mi forma de ver es importante el tema de la intencionalidad. ¿Con qué intención haces el chiste? ¿O qué intención tienes al hacer una rutina o a escribir? Si es visibilizar, creo que eso se nota de sobra, que no te burlas porque quieres hacer daño a una minoría, sino porque quieres visibilizar. Creo que encuentras las formas de hacer ese chiste para que no sea ofensivo. Y también se notará mucho la intencionalidad si quieres subir a... Por eso la burla directa, el bullying, es como tan ofensivo, porque hay una intencionalidad de herir al otro. Sí. Bueno, totalmente. Les contamos que esto... acá. Yo no coincido por el hecho de que... Coincido en el hecho de que la intención es lo último que nos queda. ¿No? O sea, no tener la intención de lastimar. Pero yo no he tenido la intención de lastimar en muchas situaciones y he lastimado por cosas que he dicho. Entonces... es como muy absolutista decir, voy a hacer un chiste y no va a lastimar a nadie, o voy a decir algo que no va a lastimar a nadie, siempre alguien va a lastimar. Hay una frase que es, mientras uno está escribiendo a alguien te está contradiciendo a la vez. Entonces creo que de última se va creciendo y se va cambiando el código, se va cambiando lo que uno piensa, y el humor de uno crece cuando uno va creciendo. Eso totalmente, estoy de acuerdo, pero creo que lo que él dice es más la intención consciente, ¿no? Es verdad que puede haber una intención consciente o una intención inconsciente que a veces uno sin querer, totalmente, nos pasa todo el tiempo, dice algo que hirió a alguien porque no estamos en su realidad. Creo que él se refería como que el perverso o el sádico es sumamente consciente de lo que está haciendo, le damos asada y ahí lo vemos, ¿no? Como quiero ir a angustiarlo, quiero ir a... En el mejor de los casos, no tuve la intención, igual lastimé y tenés que, o sea... Bueno, pero ante eso, yo creo que eso es... Hay una filósofa que se llama Hannah Arendt, que siempre nombro, que habla que solamente hay una acción que no reactúa y es el perdón. O sea, nosotros cada vez que actuamos estamos lanzando algo hacia el mundo y somos dueños de lo que hicimos, pero no somos dueños de la recepción de ese algo, en todo contexto. Ella lo habla sobre todo en el político. Entonces, la única acción que no reacciona
es decir, que no actúa sobre la acción, es el perdón, porque a la larga cada acción que tenemos y que ejecutamos va a generar algún daño, siempre. Siempre, o sea, no con eso estoy, ya saben más o menos mi postura que no tengo, pero no con eso estoy excusando el humor que solamente hace daño, pero sí que es cierto que ante la intencionalidad, por mucho que haya una, no podemos, o sea, no somos dueños de la recepción. Y bueno, Lacan tiene una frase que es tremenda, que es: uno puede saber lo que dijo, pero nunca lo que el otro escuchó. Totalmente, como el mensaje que llega no lo sabemos. Pero ¿saben cómo continuamos esta charla? ¿Cómo? Con una cerveza, señores y Nos vamos al señoritas. after, Nos vamos el al debate, el after debate. y muchas gracias. Gracias a todas.